Romanos capítulo 14, vamos a ir, hermanos, a Romanos 14. El 13 lo vamos a saltar por cuestiones de tiempo. No estamos cubriendo detalladamente todo el libro de Romanos. El capítulo 13, yo se lo menciono solo brevemente de qué habla para que usted en su casa con calma lo pueda estudiar. El 13 sencillamente nos habla de someternos los hijos de Dios a las autoridades terrenales, porque las autoridades que están aquí, dice la Biblia, que han sido establecidas por Dios, y de modo que quien se opone a la autoridad se opone a lo establecido por Dios, resiste a Dios, está rebelándose contra Dios. Alguien que se revela a las autoridades terrenales se revela contra Dios mismo. Nosotros, hermanos, estamos obligados a pagar impuestos, estamos obligados a cumplir con todas esas obligaciones que como parte de una comunidad nos corresponde. Es incongruente decir, por ejemplo, que yo temo a Dios, me someto a Dios, pero las autoridades terrenales, esas no importan, esas se van por un lado. Y tenemos que cumplir con esas responsabilidades, hermanos. Si nosotros evadimos el impuesto, que es una cosa muy común hacer en este país, muy común, la evasión fiscal es un delito, es un crimen, y por ende también es un pecado. Si usted debe al gobierno, usted ha pecado, usted ha cometido un delito delante del gobierno. Hay cosas que a veces nosotros estamos muy mal acostumbrados, muy mal habituados a no darle importancia a esas cosas, hermanos, pero nosotros debemos cumplir con nuestras obligaciones. Todo aquello que como ciudadanos, sea que seamos ciudadanos legales de este país, ciudadanos no legales, nos corresponde contribuir con algunas cosas y no podemos oponernos a la autoridad. Cuando un oficial de policía, hermano, nos detiene, aunque nosotros conozcamos a esa persona en su vida personal y sea un inmoral, sea una persona que le falte respeto a todo el mundo, mientras esa persona porta ese uniforme, él tiene autoridad, por la autoridad que le da la ley, y además la Biblia le llama un servidor de Dios. ¿Por qué es un servidor de Dios? Porque él está ahí, hermano, para impartir justicia. Él está ahí para castigar el crimen al malhechor. Y nosotros, cristianos o no cristianos, tenemos que someternos a esas autoridades. Debemos respetarle, guardarle un respeto, porque ellos son servidores de Dios. Independientemente si sean cristianos o no sean cristianos, vidas morales o inmorales, ellos se merecen un respeto. Nosotros no podemos burlarlo a la autoridad, nosotros no podemos verle la cara a la autoridad, no podemos, evadir el impuesto, no podemos, hermano, dejar de cumplir las obligaciones que como ciudadanos nos pertenecen. Entonces, ahí, hermano, es una de las cosas que es muy común que un cristiano caiga. Pero un cristiano que viene a la iglesia a un culto muy avivado, un cristiano que predica muy bonito, un cristiano que exhorta muy bonito, un cristiano que canta muy bonito, que espiritualmente tiene muchas cosas buenas, pero más sin embargo allá afuera, por ejemplo, es renuente a cumplir con sus obligaciones de las leyes terrenales. ¿Qué pasa? Le llega un ticket de un tráfico, no lo paga, lo citan a corte, no va. Él cree que está bien con Dios, pero que las autoridades terrenales no tienen por qué respetarlas. Y eso es lo que nos enseña el capítulo 13 de Romanos, a someternos, hermano, a toda autoridad terrenal, porque Dios respalda la autoridad terrenal. Pero léalo usted en su casa con calma y vamos a entrar en el capítulo 14, que va a ser el último capítulo que vamos a nosotros hablar del libro de Romanos. Después nos vamos a pasar a 1 de Corintios. Vamos a ir despacio, yo no creo que podamos llegar hasta el capítulo 15, no creo que el tiempo nos lo permita, pero empezamos leyendo, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dice: recibid al débil en la fe. Si el apóstol está diciendo recibid al débil, es obvio que la carta va dirigida al que es fuerte en la fe. Porque no dice recibid al fuerte en la fe, eso significaría que se la está escribiendo, se la está dirigiendo al débil. Pero al decir recibir al débil en la fe, está presentado Pablo que los únicos que entenderán esta carta serán los fuertes en la fe. Y a esos fuertes en la fe dice reciba al débil en la fe. Y vamos a ir estudiando qué es un débil en la fe. Recibir al débil en la fe
pero no para contender sobre opiniones. No estar contendiendo sobre, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué piensas del otro? Cuando usted sabe, por ejemplo, que una persona tiene un conocimiento muy escaso de la palabra de Dios, cuando tiene un conocimiento muy oscuro, muy borroso, abstracto de lo que son las verdades de Dios en algunas cosas, que se deja llevar mucho, quizás un poquito por la superstición, nosotros no debemos, hermano, buscar una ocasión para contender sobre esa persona y humillarle, menospreciarle. Ambas cosas el apóstol Pablo recomienda tener mucho cuidado. Tanto al débil le tiene una palabra como se la tiene al fuerte en la fe. Entonces dice que reciba al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahora, ¿por qué en el versículo 2 habla de que uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres? ¿Cuál es el contexto cuando el apóstol Pablo escribió esta carta? Bien, tenemos al pueblo judío, tenemos al pueblo gentil que se convirtieron ambos al cristianismo. Bien, los que salían del judaísmo, ellos, los que habían ya crecido en la fe, tenían la certeza, hermano, y el entendimiento claro de lo que la ley judía, la ley mosaica pedía, por ejemplo, de las leyes dietéticas, que no te comas esto, si no te comas lo otro, y cualquier asunto relacionado con sacrificios, todas las leyes civiles y ceremoniales, ya no tenía ningún valor, porque ya todo en Cristo se había cumplido. Cristo es nuestro todo. En Cristo somos libres, en Cristo podemos caminar en plena libertad. Ya no estamos sujetos a leyes del Antiguo Testamento, nada que no tenga que ver con la ley moral. Cualquier ley en el Antiguo Testamento, hermano, cualquier ley que no tenga que ver con la ley moral, no tiene nada que ver con nosotros. Tuvo algo que ver relacionado con el pueblo judío hasta la llegada de Cristo, solamente. Porque cada una de esas cosas apuntaba a Cristo. Y una vez que Cristo llegó, cumplió lo profetizado. La ley moral siempre ha existido, existió para el pueblo de Israel, fue vigente y sigue siendo vigente para el día de hoy. Sigue siendo pecado el no honrar a nuestros padres, sigue siendo pecado robar, mentir y todo lo que la ley moral nos enseña. Pero había muchos judíos, hermanos, muchas personas que tenían una mente un tanto débil, una convicción muy débil. Es decir, que, por ejemplo, los judíos estaban rodeados de paganismo. Y los paganos, como los paganos nosotros conocemos y nosotros mismos venimos del paganismo, en Todos Santos, ¿qué se hace en Todos Santos? Se ofrecen tamales a los muertos, el pan de muertos, el atole para el muerto, un mole, no, que va a venir el fulano, un difunto de la familia, va a venir, va a comer, y se ofrecen todos en un altar. Bueno, imagínense, así era en aquel tiempo. Se ofrecían en las fiestas paganas todo tipo de comida, carne sacrificada a ídolos, y luego se vendían en las carnicerías. Y luego, como era cantidad de carnes que venían de sacrificios paganos, se vendía muy barata en las carnicerías. El cristiano fuerte en la fe, él sabía que esa carne había sido sacrificada a ídolos en templos paganos, pero ellos entendían en su convicción de su fe que la carne en sí misma no tiene nada, no está ni cargada de demonios ni está impura, es una simple carne del animal. El pobre animalito ni sabe, ¿y qué culpa tiene? Él dice: yo tengo mi convicción en Cristo, yo soy libre en Cristo, yo soy limpio en Cristo, yo oro por los alimentos y doy gracias a Dios por este alimento. A ver, ¿cuánto vale el kilo de esta red? No tanto. Y bueno, ese es de los sacrificados a los ídolos, que vino el paganismo, a mitad de precio, dame un kilo de eso, no lo llevo. Pero luego venía el débil en la fe. El débil en la fe decía: no. Yo, para no contaminar mi cuerpo, para no contaminar mi carne, mi espíritu, mi alma, mi mente, mi corazón, yo prefiero solo comer legumbres. No, porque estando rodeado de tanto paganismo, imagínate, si yo llego a comer una vaca, una pierna de una vaca, un kilo de costilla, que fue sacrificado en un templo pagano, que Dios me libre. Se persinaba a lo mejor: Dios me libre. O sea, no, un débil en la fe dice no, porque cree que eso puede más
que lo que Él es en Cristo Jesús. Nosotros, en nuestro entorno de paganismo que tenemos, ¿qué hace usted si el 4 de noviembre, que ya pasaron las fiestas en México, si usted es de México, del Día de los Muertos, la vecina le lleva a usted una jarra de atole y unos tamales recalentados, y usted es un cristiano, y eso fue sacrificado a la Virgen de Guadalupe? Bueno, eso, Guadalupe viene para 12 de diciembre, a los muertos. O el 13 de diciembre, tuvieron tremendo pachangón, le sobró atole, le sobró tamales, le sobró pan, se ofreció a la Virgen de Guadalupe, y la vecina, que quiere ser muy amable con usted, le toca a usted y le trae atole y tamales porque le sobró de la fiesta pagana de Guadalupe. ¿Qué hace usted como hijo de Dios? ¿Se come eso o no se lo come? ¿Se contamina o no se contamina? De la respuesta que usted a sí mismo se dé, usted mismo se categoriza si usted es del grupo de los débiles en la fe o de los fuertes en la fe. ¿Qué piensa usted? No me conteste, piénselo en su mente. ¿Se comería usted un tamalote que se lo traen al día siguiente después de que se ofreció a la Virgen de Guadalupe? Y más si es oaxaqueño, si me lo como. Si es oaxaqueño, diga doctor, ¿se lo come o no se lo come? Dependiendo de la respuesta que usted se dé, usted mismo se evalúa dónde se encuentra. Si ese tamal lo contamina a usted, si ese tamal le contamina a su cuerpo o no. Ahora, por los judíos, en este tiempo, eso es lo que hacían. Uno dice, para no contaminarme, yo solo legumbres. No, yo no quiero comer esa carne que posiblemente fue entregada a los ídolos. Pero el otro decía, no, somos en Cristo, somos libres. Pobre carnita, ¿de culpa tiene? Yo me la como. ¿A poco va a poder más que es una simple carne? El pobre animal no supo. Yo me la como, no importa qué fue ofrecida, si la mataron ahí, la degollaron recién, o la degollaron en la fiesta pagana anoche. Yo me como esa carne. Entonces dice el apóstol, uno cree que ha de comer de todo, y el otro, que es débil, come legumbres, para no, entre comillas, contaminarse. Ahora viene la recomendación del apóstol. A ambos Dios los ha recibido, ¿ok? Dios no ha rechazado a ninguno de los dos. Porque Dios no nos puso requisitos, hermano, ni para tener conocimiento teológico, ni para tener una mente abierta, ni para ni conocer los misterios para recibirnos. Tan solo a través de la fe y el arrepentimiento, Cristo nos recibió. Punto. Ya una vez estando dentro del redil, si crecemos o no crecemos espiritualmente, ya es un asunto más secundario. Ya tendrá que ver de nosotros, que tanto le permitimos al Espíritu de Dios hacer la obra a nosotros. Pero Dios no nos puso requisitos de ningún tipo más que tuviéramos fe y que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Y Él nos recibió. Ahora, a los que ya estamos adentro, débiles o fuertes, el apóstol le dice, el que come, es decir, el que se da el derecho de comer de todo, no menosprecie al que no come. Es decir, no haga sentir menos, como que eres un ignorante, hombre, un ignorante, para que un día te tome una clasecita. O sea, no se puede tratar así a la persona. No lo puede menospreciar. O con ese ni te juntas, eso ni lo invites. No podemos menospreciar a aquel que es débil en la fe. Un débil en la fe, todo le afecta a su fe. Todo le contamina su fe, todo le contamina su cuerpo. Hay gente, por ejemplo, que va a una tienda de segunda y la congoja si la ropa que compró, ¿quién se la puso? ¿Y si era un brujo el que la usó? ¿Y si ese era un satánico y se la llevaba para hacer a los cultos satánicos? Vamos a reunir a los hermanos y vamos a clamar para que todo ese grupo de ropa que acomodemos la vamos a limpiar, le vamos a sacar todas las impurezas y ya después la podemos vestir. Y entra también el asunto de las casas. Alguien compra una casa y eso es muy practicado en muchos cristianos, ir a limpiar la casa. La pobre casa no tiene nada que ver, es un objeto. Las paredes no retienen demonios, ni la alfombra, pero el débil en la fe piensa que se puede contaminar si entra a una casa que no ha sido previamente limpiada. Y así podemos mencionar una serie, hermano, una serie de supersticiones que al débil en la fe le afectan. Ya sea que así alguien le enseñó o así lo percibe, pero el que es más fuerte en la fe dice, si la carne me la puedo comer y fue sacrificada a los ídolos, ¿por qué será este templo, esta casa, este lugar?
O si usted va a un dealer y compra un carro usado, ¿qué hacemos con el carro usado? ¿Quién lo manejó? ¿Era un marihuano? ¿Era un drogadicto? ¿Era un sicario? ¿Quién era? No sabemos. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a someter el carro a una limpia? ¿A una extorsión? ¿Qué le hacemos al carro? El pobre carro en sí es un objeto. Pero el débil en la fe dice, yo me voy a contaminar. Si yo toco este volante sin previamente haber limpiado esto, yo me contamino mi espíritu. El apóstol dice que hay débiles en la fe y fuertes en la fe. Pablo le dirige esta carta a los fuertes en la fe porque empieza diciendo recibir al débil en la fe. Es decir, ustedes que son fuertes reciban al débil, pero no para contender sus opiniones. Es decir, no para hacer burla de su superstición o para hacer burla o menosprecio de su pronta contaminación acerca de las cosas. Que si usted compra unos zapatos, no sé, cualquier cosa, ¿qué hacemos? La Biblia no lo dice, antes de comprarse una cosa usada, no te la pongas, lo que sea, sin previamente haberla limpiado, todo eso. Son cosas que no nos ordena la Biblia. Hay cosas, hermano, que son mandamientos en la Biblia, hay cosas que simplemente a veces les parecen bien a algunos cristianos hacerlas. Ahora, entonces el que come, no menosprecie al que no come. Ahora, yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis. Si aquí en el tema es de comida, algo que se lleva al cuerpo, okay, es de un tema que está hablando. Y si la Biblia dice que aquel que se come de todo es un fuerte en la fe, pero aquel que se restringe dice, para no contaminarme con esa carne de Todos Santos, de la Virgen de Guadalupe, yo prefiero no comerme eso, mejor sirve un platito de frijoles, legumbres, no voy a contaminarme con esa comida. A ese le llama débil. Y si se trata de un asunto de comida, que no será con cosas que no van directamente a nuestro cuerpo, como el vehículo, como la casa, como la ropa, como la gorra, como el reloj que compré, los zapatos usados, la bicicleta que le compré a mi niño, la libreta si era usada, si la televisión era usada, no sé, cualquier cosa. Si con cosas que van directamente al interior de nuestro cuerpo tenemos esa libertad, pues ¿qué será con cosas que no van a nuestro cuerpo? Mucho más tenemos la libertad todavía, con el carro y con cualquier cosa. Pero el que come, entonces no me la parece el que no come. Y ahora, el que no come, ¿cuál es la advertencia o la sugerencia del apóstol? Aquel que se restringe, que se siente que es afectado y contaminado por tocar o digerir esas cosas. A él le dice, no juzgue al que come. Al fuerte le dice, no lo menosprecies. ¿Por qué dice no lo menosprecies? Es obvio, hermano, que el apóstol Pablo está poniendo en claro dos niveles muy diferentes. Muy diferentes. Si uno ha alcanzado un entendimiento, una convicción más alta en su fe, lo cual puede caer en el pecado de menospreciar con arrogancia a aquel que no puede ver con esa convicción, sino que haya trabas en el camino. Por eso el que está fuerte en la fe, el que está más alto en su convicción, le dice, no lo menosprecies. Y al que está bajo su convicción de su fe, que todo le afecta, todo le daña la fe, todo le contamina, a él le dice, no juzgues. Para ti no menosprecies, para ti no juzgues. Y ambas advertencias son iguales, porque ambas cosas de las que cada uno incurra, las dos son pecados. Peca aquel a menospreciar y peca este al juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué le dice no juzgues? Porque podemos ser muy prontos para juzgar lo que no entendemos. Podemos ser muy prontos para juzgar y criticar aquellas libertades que se da un cristiano que para mi convicción más pobre, más pequeña, se me hace que es muy mala. Y yo puedo fácilmente criticar a la persona y juzgarle. Y a esa persona Dios le dice al débil, no juzgues. A ti no menosprecies, a este le dice no juzgues. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿A quién le dijo que no juzgue? Al débil. Y al débil le vuelvo a decir, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es decir, tú juzgas a aquellos que ves y dices, ¿cómo es posible que ese cristiano, que se dice cristiano, compró un carro usado? Ve tú a saber quién usó ese carro, un pagano, mundano,
brujo, hechicero, hermano de Walter Mercado, y nunca escuché que llamaran a los hermanos para convocar la oración, para limpiar y orar y ungir ese carro para que haga limpio. Y ahí anda el hermano, muy campante en su carrito. Y se dice cristiano. Y predica en la iglesia. Y se dice que es pastor. Y se dice que es evangelista. Y empieza a juzgar. ¿A juzgar qué? Lo que no entiende. Y lo juzga como si fuera su criado. Y el apóstol le dice al débil, no juzgues. Uno, porque tú no eres su Señor es otro. Y él es el que le puede juzgar. Entonces a él le dice, no le juzgues, no juzgues lo que no entiendes o lo que tu convicción no te permite. Ahora, ¿tú quién eres el que juzgas el criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Es decir, si cae o está en pie, cualquier cosa que pase, es para su propio Señor. Nosotros, hermanos, usurpamos el lugar de Dios cuando juzgamos a las personas de ese modo. Queremos tomar el papel de Dios. Y nosotros no somos el Señor de nuestros hermanos. Nosotros tenemos un Señor el cual nos juzga. Si estamos de pie o estamos caídos, es para Dios, para nuestro Señor. Pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 5. Ahora vamos con el asunto de días. Habló primero de la comida. Uno hace diferencias entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. En la tradición judía había observancia de los días, ¿verdad? El día solemne para esto, que el Turín, y no sé, un montón de rituales, ciertos días. Había quienes les costaba trabajo, por ejemplo, olvidarse y desprenderse de la ley judía. Algunos decían, los días son iguales, da igual, ya estamos en Cristo. No hay que festejar que los días de luna nueva, eso ya no importa. Eso ya no tiene aplicación para nosotros, pero había quienes todavía tenían un tanto de temor, de que se tenían todavía que respetar y guardar ciertos días, ¿o no? Y aquí el apóstol dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Mire, entre los cristianos tenemos, por ejemplo, ciertas observancias. Navidad. ¿Qué más tenemos? El Easter. ¿Qué otra cosa? Lo que es el día de Semana Santa. No puedo pensar en otra cosa. Si usted se siente bien hacerlo, está bien. Pero si usted dice, no, estoy bien. Yo uso igual todos los días. Todos los días son del Señor. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento. La Biblia no nos llama a festejar Semana Santa. La Biblia no nos llama a festejar Navidad. De modo que si alguien le juzga a usted por no festejar Navidad, no tiene derecho. Usted si quiere festejar Navidad, si no quiere no. Usted puede tomar igual todos los días. En Cristo, hermanos, somos libres. No estamos atados a ningún día de observancia. Cada uno, dice, esté plenamente convencido en su propia mente. Plenamente convencido. Es decir, para ti eso es dañino o tienes que observarlo, pero convéncete bien en tu mente. Y tú, para ti es igual todos los días, convéncete bien en tu mente. Tienes que estar firme en la fe. ¿Por qué? Porque si violamos esa conciencia que tenemos, estamos pecando contra Dios. Porque si usted cierta cosa la considera mala, y después usted, aunque en realidad no sea mala, pero usted la considera mala, cuando usted va contra esa conciencia que usted mismo tiene, usted está pecando, porque eso ya no proviene de fe. Eso lo dice más adelante y estamos a llegar a eso. 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. O sea, ambos lo hacen para el Señor. El que come, otra vez vuelvo a retomar el tema de la comida, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. ¿Ok? O sea, digo, yo me como todo lo que yo quiera, gracias a Dios, y lo hace para el Señor. Y el que no come, para el Señor no come. No come porque cree que se va a contaminar. ¿Por qué lo hace? Porque quiere agradar a Dios. ¿Es correcto? Dice el apóstol que es un débil. Pero más sin embargo, por el solo hecho de querer hacerlo para el Señor,
le advierte al fuerte en la fe, no lo menosprecies. Porque así como tú comes y lo haces para Dios, dándole gracias, que te puedes comer de todo, porque tú tienes una convicción de que la carne que se vendió, aunque el brujo la presentó a tal ofrenda, te lo puedes comer porque la carne no tiene nada en sí. Tú lo haces para el Señor porque das gracias. Y el otro no se la come. Y no se la come por agradar a su Señor. Entonces ambos lo hacen con la misma razón, hacia la misma dirección. Aunque uno es fuerte y aunque el otro es débil. Entonces, por ser la razón que lo hacen para el Señor, ambos Dios lo recibe. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de muertos como de los que viven. Pero tú, el 10, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Otra vez vuelve el apóstol a hacer la advertencia a los dos. No lo juzgues. Tú, que crees que te contaminas con todo, hay cosas que aún no entiendes, y no juzgues al otro con rapidez. No nos permite la palabra juzgar, porque no somos Dios, el Señor, para juzgar al criado ajeno. Y tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esa es la otra advertencia. Tú que sí eres fuerte en la fe, ¿por qué muestras una actitud de arrogancia y de menosprecios a esa persona? A ambos la Biblia nos pone restricciones. El tribunal de Cristo no es un tribunal, no es el tribunal o el gran trono, el juicio del gran trono blanco. Ahí no vamos a estar los cristianos, ahí se van los impíos, los incrédulos, los que no creyeron al Evangelio. Esos van para ser también juzgados según sus obras, pero ellos van al infierno. Ningún impío y ningún incrédulo va a llegar al tribunal de Cristo. Ninguno. Ahí solo estaremos los hijos de Dios. Y seremos, hermano, ahí. La razón de ese tribunal es para ser galardonados por las obras que hicimos aquí. O para determinar si habremos de sufrir pérdidas por lo que hicimos aquí. Recordemos que la salvación es por gracia. Por eso dice en 1 Corintios 3:10 que si bien el mismo será salvo así como por fuego. Pero la obra que edificó sobre este fundamento en el que estamos puestos, que es Cristo, tendrá que ser probada. Y ahí por eso entra lo que estamos hablando en Romanos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, esas cositas, esas riñas, esos pleitos, esas críticas, esos juicios, esos menosprecios uno al otro, tendrán que verse allá en el tribunal de Cristo. Así que cuando entre los hijos de Dios, hermano, se muerden, se agarran, se critican, y el otro habla y calumnia y esto, todo eso tendrá que ser llevado al tribunal de Cristo. Pasaremos quizás mucha vergüenza, muchos de nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, y la misma palabra dice, fíjese cada uno cómo sobreedifica. Estamos sobre el fundamento que es Cristo, pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos por Cristo en el reino, si es hecho, hermano, con las intenciones adecuadas o con otras intenciones religiosas, o porque queremos fama, porque queremos reconocimiento, quiero quedar bien con la gente. Todas esas cosas, como hijos de Dios, tendrán que ser juzgadas ante el tribunal de Cristo. Muchos llegarán confiados de esta forma: mi ministerio impactante. A mí no me gusta usar la palabra impacto. Yo sé que a muchos les gusta impactar a la ciudad, impactar a la nación, impactar al vecindario. A mí no me gusta la palabra impacto. Nosotros no estamos para impactar a la gente, nosotros estamos para alcanzar a la gente con el mensaje del Evangelio. Depende cómo cada uno interprete la palabra impacto. Yo, para mí, impactar no debería ser la palabra correcta. Pero muchos llegarán aquel día confiados en que la obra que hicieron en la tierra, mientras estuvieron en la carne, en vida, en Cristo, recibirá grandes recompensas y se llevarán tremendas sorpresas. Porque si él edificó con hojarasca, con heno, con ramitas, zacatitos, puros elementos perecederos, su obra no va a perecer. Dice, pero hermano, pero mi ministerio era tan conocido, era tan bonito, tantas cosas bonitas tú hiciste a través de mi ministerio. Y dice, pero yo conocí tu corazón, yo sabía que lo hacían por contienda, yo supe.
sea, tú pudiste engañar a toda la iglesia, todo el tiempo lo mantuviste engañada, pero yo que conozco tu corazón, yo siempre supe tus intenciones. Entonces, cuando presente su obra, por decirlo así en sentido figurado, el fuego la probará y será suelta. Ahora, pero quien edifica con metales que sí son duraderos y las piedras preciosas, el fuego la probará y va a prevalecer. Ese recibirá recompensa de Dios. Es decir, las recompensas, hermano, no son las mismas. Cuando un hijo de Dios no anda haciendo las cosas bien y hace las cosas a las carreras, a medias, mediocres, y entre ellas, escúchame esto, hermano, esta es mi clase en la que yo comparto mi tiempo y como familia tenemos que hacer unas cosas. Entre ellas, por ejemplo, no tener ni puntualidad. ¿Qué recompensa, qué galardón va a recibir usted delante de Dios? Si a una clase ni siquiera le da la importancia de llegar temprano. Dice, hermano, otra vez usted habla del tema. Es aquí, es el domingo, es a la oración, es en cualquier lugar. No tenemos palabra, no tenemos puntualidad. Todas esas cosas, hermano, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo hicimos? ¿Lo hicimos con excelencia o con mediocridad? Si lo hicimos con mediocridad, no vamos a recibir muchas recompensas que están preparadas para nosotros. Pero si edificamos con excelencia, con corazón sincero, con las intenciones correctas, habremos de recibir de parte de Dios grandes galardones. Eso es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para decidir si se va al cielo o no se va al cielo la persona. No. Ni incluso la Biblia Plenitud, que es una Biblia totalmente pentecostal y arminiana, coincide ellos en esa interpretación, que el tribunal de Cristo no es para el incrédulo, es un para los hijos de Dios, no para determinar, dicen ellos, si se va al cielo o no. El tribunal de Cristo solo están los salvos. Por eso, si bien el mismo será salvo, así como por favor decir, fuiste salvo aunque perdiste todo. Eso es como aquel que se está quemando su casa y está durmiendo, y alguien va y se ve que está quemando y lo saca de la casa. Lo saca, se le echó a perder la casa, todas sus pertenencias, lo único que se fue su vida. Y él se queda agradecido y dice, aunque yo me he quedado sin nada, pero yo salvé mi vida. En el tribunal de Cristo se llama. Entonces, hermano, nosotros no tenemos que buscar impresionar a la gente con ministerios. ¿No? Además, ni me inviten a usted a un ministerio demasiado así escandalosos y ministerios llamativos. Vamos a poner este sign en la ciudad, que somos la iglesia más no sé qué, la más de la ciudad y la única de la ciudad no sé qué. ¿Para qué buscamos eso, hermano? ¿Para qué? Estamos perdiendo, hermano, perdiendo el tribunal de Cristo por todas esas cosas. Mire, el mejor pastor de la ciudad, lo más seguro es aquel que menos escándalo hace. Y el mejor cristiano quizás del mundo es aquel que usted y yo no lo conocemos. A lo mejor ser un indio del Amazonas, sincero de corazón, un hombre que busca a Dios de corazón. A lo mejor es el mejor cristiano. Y nosotros le damos el mejor título al televangelista. Gran hombre de Dios, a ese. No. A lo mejor es un indio guarachú allá de Oaxaca. A lo mejor allá acá. Ese. Pero como no lo conoce uno, no lo conoce. Pero es un hombre sincero. Un hombre que lo que hace, lo hace con un corazón que ama a Cristo. Y su recompensa de arriba, hermano, está acumulando grandes galardones. Mire, se lo voy a poner para hacer un ejemplo que hasta le puede causar risa. En aquel día, hermano, en el tribunal de Cristo, pasarán unos indios guarachudos que nosotros ni pensamos, hermano, ni pensamos que la galardón iba a ser grande. Y Dios le habrá de dar grandes recompensas. Pero, y los grandes televangelistas que se montan sus cadenotes ahora y sus grandes carros de lujo pensando que son para ellos. Bueno, aunque yo me reservo la idea de muchos de estos que realmente son hijos de Dios. De algunos sí, otros yo no creo que ni siquiera sean hijos de Dios. Pero muchos pensarán que por su ministerio tan llamativo y tan conocido serán los que recibirán más recompensas. Mientras que alguien ahí más humilde, más sencillo, hermano, recibirá las mayores recompensas. Porque ellos dicen, no. Yo conozco los corazones, aquí nadie va a decir, aquí le doy más, aquí le doy menos. Yo conozco el corazón de este hombre. Este hombre ha hecho más que ustedes. Pero este nunca lo vimos parado en un púlpito. Y este nunca lo vimos con un ministerio. Este nunca sanó a los enfermos. Y este nunca se le hizo campañas evangelísticas. ¿No? Que no es así. No es eso lo que cuenta, sino cómo hacemos. Por eso, este asunto de estar juzgando y estar menospreciando al otro, hermano, es un asunto que tiene que ver con el tribunal de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado si edificamos en la obra de Cristo o destruimos. ¿Quiénes destruyen? Ambos pueden destruir. El fuerte en la fe y el débil en la fe. El fuerte en la fe porque menosprecia al otro, y el otro también destruye porque como no entiende muchas cosas, juzga y critica al otro.
y ambos pierden delante del tribunal de Cristo. Entonces por eso es mejor, como se ha dicho, que calladito nos vemos más bonitos. A veces es mejor cerrar la boca. A veces nuestro peor enemigo es nuestra propia lengua, así que a veces es mejor cerrar la boca. O que fue sacrificar a los hijos. ¿Qué tienen las pobres criaturas? No, pero es que ayer fue el 12 de diciembre, el día de Guadalupe, y esta vecina católica me trajo una jarra de atole y unos panes. ¿Qué vamos a comer esa cosa? Contaminar a mi familia. Llama a los hermanos. Vamos a sacar esos tamales y vamos a limpiar la casa, porque no sé cuántos demonios se han metido. Y es que alguien de mis hijos se comió un tamal. ¿Qué hace? Llámenle al pastor. Díganle que traiga una botella de aceite. Vamos a darle hasta de beber el aceite para que salgan esos demonios que se haya podido tragar en el tamal, porque el tamal fue ofrecido a un ídolo. Y dice la palabra que en sí mismo, hermano, nada es inmundo. No lo es. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Para quién? Para él y solamente para él. ¿Qué me va a pasar a mí si me como un tamal? Si yo, por ejemplo, una persona me preguntó hace tiempo, porque alguien le había dicho de la fiesta de aquí en Memphis, que le habían dado una comida así, le dije, mire, si usted viene cruzando la frontera, viene con hambre, y llegó a un pueblecito de Arizona, un pueblecito donde había una familia hispana, y usted llegó un 12 de diciembre, casi a medianoche, con hambre, y usted ya había pasado 3 días sin comer en el desierto. Y esa familia dice, venga, mire, y usted es una persona cristiana, ¿verdad? Y usted sabe que tiene a la Virgen, todavía está terminando la procesión que dieron, pero tiene ahí sus tamales, su café, agua, le dice, venga, coma. Y usted está muriendo de hambre, dígame, ¿qué hace usted? ¿Se lo come para salvar su vida? O dice, ¿qué? No va a comer yo tal cosa, prefiero morirme de hambre, que Dios me provea. ¿Quieres que te manden una pechuga de pollo con el arcángel Miguel y te la pongan en un plato de oro? Si eso ya le está proveyendo ahí. Si a Dios le está proveyendo. Pero dice, ¿qué no va a comer yo esa cosa inmunda ofrecida a esos ídolos? ¿Que te mueres de hambre o te la comes? Yo me la como, usted me la comería. Y no tengo que dar ese extremo. Así sencillo. Si usted viola su conciencia y dice, no, es malo, no importa lo que diga, no importa si le dice la Biblia, es malo. Pero un día usted viola su propia conciencia y va y lo hace, aunque no es malo en sí, delante de Dios ha cometido un grave pecado. Porque para usted sí lo es y violó su propia conciencia. Entonces, el apóstol dice, yo sé, confío en el Señor Jesús, fíjense, en Cristo, en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, hermano. Nada. La casa no está inmunda, hermano. Nosotros los cristianos, no sé de dónde adoptamos esa costumbre de ir a limpiar las casas, hermano. ¿De dónde nos vino eso, hermano? De la Biblia no vino. ¿De dónde? Es de una tradición, hermano. ¿Puede usted, por ejemplo, retroceder años atrás en la historia del cristianismo, hallar libros donde los cristianos limpiaban sus casas? ¿O puede llegar usted a ir más atrás y llegar al Nuevo Testamento, donde encuentra cristianos limpiando sus casas? O, por ejemplo, he escuchado de cristianos que a veces vamos a tener una campaña o que es un evento en tal local, ya lo fuimos a rentar, pero vamos a mandar una comitiva de hermanos, un grupo de oradores que limpien el lugar, que despejen el aire, que limpien los aires. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Sí se hace? Ahora la pregunta es, ¿nos enseña eso la Biblia? Aquellas cosas que la Biblia no nos enseña, hermano, no tenemos por qué adoptarlas. Pueden tener un grado de reputación muy buenas, pueden verse muy espirituales, pueden verse como de un cristiano fuerte, pero no son bíblicas. Y si yo me invento otra cosa parecida a esa, pero más convincente, ¿me seguiría usted, aunque no sea bíblica? Puede ser que si yo empiezo a hacer una práctica, a partir de hoy los años pasan, si yo sin darme cuenta, eso se riega por muchas iglesias. Aquel o aquellos que comenzaron a limpiar casas y a limpiar recintos, lugares antes de tener un culto, lo empezaron como una buena idea y se fue propagando. Pero no es una ordenanza bíblica, no tenemos un ejemplo bíblico. Por ejemplo, no tenemos un ejemplo en la palabra donde tenemos que llegar a una iglesia
a rociar la sangre de Cristo para limpiar los aires. O vamos aún más allá todavía. Cristianos que dicen, vamos a ir a tal ciudad y vamos a predicar el evangelio. Vamos a ir a ungir la ciudad. Y se suben en helicóptero, en avioneta y empiezan a chorrear aceite por toda la ciudad. Aceite, aceite, aceite. Ahí usted lo ve, hermano. La persona que lo hace tan convencido, hermano. Tan convencido de que está causando un impacto en las huestes celestiales. Cree que está guerreando en las huestes celestiales. Que de alguna manera está derribando fortalezas, potestades, principados. ¿Y qué pasa, hermano? A veces hay cosecha de almas y de repente no hay nada de cosecha, no hay nada. Y la ciudad sigue igual. Vamos, dicen, a ungir esta ciudad para que el crimen en México, en Juárez, baje. Que en Acapulco baje el crimen. Se pasan rociando con aceite y todo. Es como, bueno, ¿cuál es la diferencia de nosotros y el agua bendita? Pues? ¿Se dan cuenta dónde hemos llegado? ¿Ves cuánto nos parecemos al católico? El católico agarra el agua y se la tira así. Porque cree que al hacer eso hay un poder, hermano, que sale del agua bendita. Entonces viene el cristiano y tira aceite por la ciudad. Y no nos damos cuenta, hermano, de las similitudes que tenemos con el católico. Superstición, el aceite, el agua bendita. Pero no son cosas que nos llaman la escritura a practicar, hermano. Pero en sí no nada es inmundo. Que acá nos venden en esta iglesia, nos la regalan. ¿Y ahí quién se reunía? Pues se reunía un grupo de católicos adoradores de María. Pues vamos a limpiar ese lugar. Ese lugar es no es inmundo. El lugar no tiene nada que ver. Nada que ver. Y nada así es inmundo. Pero el débil en la fe dice, yo no me meto, hermano, venga para acá. Yo antes de meterme por primera vez en esta iglesia, antes de poner un fin, quiero saber una cosa. ¿Se limpió este lugar, hermano? ¿Se ungió este lugar? ¿Se limpiaron los aires? Son temas, hermanos, que como cristianos debemos digerir poco a poco, hermano. Y dejar de pasar de un nivel a otro nivel, hermano. Dejar de creer leyendas, como dice en Timoteo, de leyendas o historias de viejas, dice, a creer lo que es verdadero, lo que es bíblico. Nosotros creemos, hermano, en una tendencia de superstición, que oramos, por ejemplo, y le rociamos y embarramos las paredes con aceite, el piso, la silla, para que esto atraiga más gente y la gente se siente, y la gente sigue igual de vacía. No es eso lo que va a atraer a la gente, hermano, no es eso que lo va a convertir. Vaya a vaciarle la jarra de aceite al mundano, no, eso no le va a convertir. Lo que le va a convertir es el mensaje del evangelio, hermano, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si esa persona no se expuesta a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios, jamás se va a convertir, hermano. Y no es exactamente el tema, pero sin dejar afuera el mundo de los demonios, que es un mundo totalmente real. Por supuesto que el mundo de los demonios existe, la esfera demoníaca, que no la vemos con los ojos físicos, pero Dios nos ha dado poder para reprender demonios. Va a haber momentos dados en que nosotros, el Hijo de Dios, podrá estar ante una situación de un endemoniado y con la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia, sin tener que hacer algarabío, sin tener que gritarle, sin tener que hacer un berrinche, simplemente ordenarle. Nunca Cristo le gritó 5 o 7 veces al mismo demonio y se revolcó y gritó y dijo, ahora pásenme esto, y le estalló algo en la cabeza. No me lo ordenó, salte. Y el apóstol Pablo echó los demonios de la misma forma. Cuando una muchacha venía y le molestaba, directamente se dirigió al demonio. El demonio que perturba así tu alma, algo así en estas palabras, te ordeno que salgas de ahí. Vamos, afuera. No hay que hacer tanto algarabío. Yo he visto los videos y le ponen la Biblia en la cabeza. Son de cosas. Pero ¿por qué? ¿Por qué el exhibicionismo? Si Cristo te dio autoridad, ¿por qué le quitas al demonio? ¿Acaso no tienes autoridad? Si tienes autoridad que Dios te ha conferido, ordénale que se vaya con la autoridad que Cristo te ha dado. No tienes por qué gritarle ni rogarle, ni peor aún, arrodillarse. Arrodillándole al demonio. La posición de arrodillarse es para Dios, pero no al demonio. Ordénale. Pablo nunca, Pedro, Judas, ninguno de los apóstoles en el Nuevo Testamento no vemos ni un solo hecho. Cuando echaron fuera demonios y el apóstol se arrodilló frente al endemoniado, alzó sus manos, oró y echó fuera el demonio. ¿No? Así normal, mientras ellos andaban predicando y se topaba gente endemoniada que les estorbaba por el mensaje del evangelio,
te ordeno que en el nombre del Señor Jesús salga. Te ordeno. Demonio que perturba y te quedarás ciego ahora y afuera. Pero hoy tenemos cosas nada parecidas con los primeros cristianos. Ahora, en sí nada es inmundo. ¿No queda claro eso, no? En sí nada es inmundo. Ni la silla, ni el carro, ni la casa, ni el sombrero, ni el pantalón, ni los zapatos, ni el reloj. Nada es inmundo en sí, hermano. Pero si usted cree que es inmundo y así lo adoptó, quédese y no viole su conciencia. Pero es responsabilidad del que enseña a enseñar la verdad. Ya de usted depende, hermano, qué toma y qué no toma. Nos tenemos mucho cuidado, hermano, con prácticas religiosas que tenemos. Nosotros no cambiamos las vidas por rociar el aceite de una persona. No cambiamos la ciudad por tirar de un avión aceite. No. Y sabe, hermano, tiempos atrás esas cosas no se veían. Eso empezó de unas décadas a la fecha. Antes no se veían tales cosas. Usted dice, no, porque la iglesia siempre ha sido así. No, la iglesia no siempre fue así. Eso son de unas décadas a la fecha. Eso no se hacía. Usted no ve en los tiempos antiguos los hombres paseándose por los ranchos en carreta tirando aceite. Eso se ve hoy. Ese es el evangelio moderno de hoy. Un evangelio que nada tiene que ver con la Biblia. Cada vez nos vamos alejando más y más y más y más de la verdad. Le estamos dando lugar a las supersticiones, a la religión, a las prácticas solamente religiosas, y nos vamos alejando de la verdad de Dios. Entonces, no tenemos que creer, hermano, porque tenemos televangelistas que hablan de testimonios súper poderosos. Bueno, también la gente que trata de Walter Mercado y su grupo tienen testimonios muy poderosos. Y nosotros nos guiamos por los testimonios poderosos que tienen. Hay gente, por ejemplo, que nada tiene que ver con el evangelio y hipnotizan a otras personas y las hacen caer y hacen que hagan lo que ellos quieren. ¿Cuánto conoce el español aquel que se llamaba? ¿Cómo se llama aquel que salía en el programa de Siempre el Domingo en México? Un español que invitaba siempre en México, que hacía el gran hipnotizador. No fue el nombre de este amigo, pero salía en el programa de Raúl Velasco. Esa gente puede poner gentes enfrente y hace cosas extraordinarias, hermano. Extraordinarias ese hombre. Y hay muchos otros. El Chris Angel de aquí en Estados Unidos. Ese hombre camina sobre las aguas. Ese hombre se puede poner en un barandal con picos así y se atraviesa en el barandal. Ese hombre puede agarrar a una niña así y la estira y la convierte en una muchacha de 23 años. Hace cosas extraordinarias, hermano. Ahora que le vamos a dar crédito a ese hombre, si es por testimonios poderosos, también ellos tienen testimonios poderosos y grandísimos. ¿Cómo hacen levitaciones? Como por ejemplo Chris Angel está enfrente de la gente y así de nada se eleva y sale disparado volando y se sienta como si fuera un pájaro en la punta de un edificio, aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es que ese tipo de gente puede frente a millares de personas desaparecer la Estatua de la Libertad de Nueva York, enfrente de todo el mundo, y luego la vuelve a poner? Dice la persona, nunca más vuelvo yo aquí. Es más, hermano, jamás me vuelva a parar en una de sus clases. Jamás. Dios me libre de caer yo en su iglesia, apóstata, sinagoga de Satanás. Y se va. Y a su vida espiritual yo le causé una ruina tremenda. Ese hombre no va a crecer, ese hombre no va a crecer, esa persona, yo le causé un daño tremendo. Porque como no actué conforme al amor, sino que le di lugar a mi orgullo, y yo dije en mi corazón, ¿y a mí qué me importa si este ignorante no entiende? Yo voy a comer lo que sí puedo comer. Yo tengo hambre y se me antojó el tamal. ¿A mí qué me importa? Si yo tengo esa actitud, aunque no lo diga, si yo tengo esa actitud, yo estoy pecando. Y ya no estoy conforme al amor. Y yo voy a causar, hermano, una catástrofe, estragos en la vida, en la fe de esta persona. O yo puedo tener la otra opción, que es la mejor. Yo digo, qué ganas tenía de comer esos tamales, pero yo sé que los hermanos que están aquí se van a sentir muy afectados si deben comer esos tamales. Entonces, aunque las ganas me mataban, después que los vecinos se fueron, presencia de ellos, digo, no, esto está mal, que me voy a comer yo esta cosa, y le echo un nudo y lo tiro a bote de basura. Ya, hermano, siento un alivio, este es de los nuestros. Gracias, hermano, no está preocupado para comer eso, si va a contaminar su cuerpo. ¿Sabes cuántos demonios pueden meterse en su cuerpo, hermano? Si con esos tamales que fueron ofrecidos a Santa María, Virgen de Guadalupe. Entonces yo por causa de ello no me los como, para andar conforme al amor. Pero yo puedo tomar la otra decisión y dañarle su fe. Mira la palabra que usa aquí el apóstol cuando dice, no hagas que por la comida tuya
se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Alguien me puede dar a interpretar este texto? A la luz de lo que estamos estudiando, ¿qué significa eso? Esta pareja llegó a mi casa, son débiles en la fe, todos les contamina. Y yo digo, no me importa, si ellos ignoran esto, son débiles en la fe, yo me voy a comer esto, me voy a comer. Yo sé que lo voy a dañar, pero mira lo que dice la palabra, no haga que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Explíqueme, ¿qué significa eso? No dice que voy a perder yo, que yo me lo comí, que se va a perder este por quien Cristo murió, por causa de no haber andado conforme al amor y saber que es un débil en la fe y lo voy a afectar. Y según aquí, hago que este se pierda. ¿Qué entiende por eso? Se retire. Que se retire, bueno, de... ¿Cómo que si el mismo apóstol Pablo nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada. Nos venga a decir el mismo apóstol Pablo que yo, por violar la conciencia de este hombre, por causarle un tropiezo, yo hago que se pierda. ¿Cómo traemos a equilibrio eso? Toda escritura se debe interpretar en el contexto. En el contexto de aquí se habla, realmente no estamos diciendo que esta persona la vamos a mandar al infierno. Aunque la traducción lenguaje actual así la tradujo del griego original, a la luz de la escritura, el contexto y de toda la escritura, hermano, es hacer estragos y catástrofe en su vida espiritual, es serle un estorbo en su vida espiritual, es destrozarle su vida espiritual, es causar, hermano, un daño malísimo, quizás nunca más se vuelva a levantar y vive una tragedia espiritual por no querer andar conforme al amor. La raíz que se usó ahí, hermano, como dice el comentario de Jamison Fassett, que esta palabra se usó en griego así porque habla cuando actúa de esta forma de causar ese daño, es la raíz de todo mal, de lo que es perdición eterna. Es la misma palabra que se usó para causar depresiones eternas, es la misma semilla, pero en el contexto no está hablando, porque yo, por ejemplo, si mi hermano es débil en la fe y yo violo su conciencia al comerme algo antes de que le va a afectar, yo por eso me voy a mandar al infierno. O sea, él no se va a ir al infierno por eso. Se va a dañar, le va a hacer mucho daño. Aunque la palabra es usada de ese tipo, de la misma raíz, no está diciendo que esta persona realmente está yéndose al infierno, se está perdiendo eternamente porque yo comí delante de él y él se afectó tanto. Yo lo que le voy a causar a él es un daño espiritual malísimo. Por eso mismo dice el apóstol, no lo menosprecie, porque al menospreciarlo, ese es el daño que le causa. Pues mire, la iglesia siempre debe estar abierta, hermanos, para todo tipo de personas. No todo el mundo tiene el mismo nivel espiritual, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento de la palabra. Pero si usted se considera de alguna manera, hermano, fuerte en la fe, tiene que soportar aquellas cosas o tolerar aquellas cosas, hermano, que no están del todo de acuerdo con usted. Pero nótese una cosa, no está fomentando aquí la Biblia la aceptación de las falsas doctrinas. Es decir, que de pronto alguien nos viene y nos enseña una doctrina totalmente errada, contraria a la Biblia, que contradice y agrede directamente a la persona de Cristo. No está hablando en ese sentido, sino porque chiste, ahí ya lo engañamos todos. No, sino en cuestiones menores como esta. Cuestiones de la comida, que si hermano Caín ya le llegó el pelo aquí. Bueno, si hasta aquí te lo dejo también, pero si le tocan los hombros, no, yo a esta iglesia no vengo, tú ya estás perdido. No, el varón tiene que traerlo hasta aquí. Por cuestiones de ese tipo, está bien, si el hermano cree que porque la hermana Sonia se pintó el pelo de así, se puso rayitos, eso es muy malo, tolera al hermano, tolere, o sea, tolerarnos unos a los otros, recibirnos unos a los otros, no para dar contenido sobre opiniones. Pero en cuestiones doctrinales que son esenciales, en esas cosas sí tenemos que ser directos, tenemos que ser claros. Ahora, 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, hay cosas más importantes que estar discutiendo por comida, hermano. ¿Cómo es posible que los hermanos se puedan discutir? Uno juzga al otro
uno juzga, el otro menosprecia por cuestiones de comida. El apóstol nos está diciendo, hay cosas más importantes, otras cosas que andar discutiendo por comida. Y si es la comida, por otras cuestiones, de que si se pinta la hermana, de que si se puso un diente de oro. No es que los hermanos piensan que no deben ponerse atuendos, ¿cierto? Porque las interpretan la palabra, y mira, la hermana tiene un diente de oro, yo no sé cuándo se lo va a sacar, mira, se colgó un arete de oro, una esclava de oro, y por cositas de ese tipo podemos perder el tiempo nosotros. Ahora, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres, así que sigamos lo que contribuye, dice que, a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Hermano, y no solamente la comida, por causa de otras cosas que son triviales, hermano, que no hay razón por la cual estar discutiendo. Son demasiado triviales y no tiene sentido. Hay cosas que son esenciales en nuestra fe, hay cosas que no lo son. Aquellas que son demasiado triviales no podemos estar perdiendo tiempo. Por ejemplo, retomemos el ejemplo. Bueno, tenemos algunos hermanos que dicen, no me gusta esta iglesia. Yo vengo de una iglesia, siempre me he creado en iglesia donde nosotros ungimos las casas, ungimos los templos, ungimos las mesas, y yo no vengo aquí una. Yo no voy de esta iglesia. Dice, hermano, si usted se quiere quedar, hermano, quédese con nosotros, pero nosotros no hacemos tales cosas. Pero son triviales, o sea, no es un mandamiento bíblico. Dice, no, es que yo no me siento bien, yo siento que me siento contaminado al llegar. ¿Cómo que abrimos apenas el salón y yo nunca vi que se rociara aceite tipo agua bendita aquí? Yo no lo vi. Entonces yo no voy a meter en este salón a sentarme. Esto no ha sido santificado, esto no ha sido limpiado, los aires no han sido limpiados. O sea, es una convicción de la persona. Hay que soportar eso, hay que recibirlo. Recibe de la vez, pero no para contener sus opiniones. Quizá, escuchando la verdad, cambie su postura. Pero escuche, pues no podemos estar peleando. Porque si dicen, no, yo me voy de esta iglesia. No, pues aquí no limpian nada, aquí no santifican nada, aquí no rocian aceite en el lugar, yo me voy. No dice, hermano, pero no es un mandamiento bíblico, Dios no nos manda a hacer esto, es un asunto de tradición. Entonces dice el apóstol que así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida, hermano, y cualquier otra cosa, cosas que son triviales, hermano. Y si la comida que va a nuestro cuerpo, que se mete realmente a nuestro cuerpo, ni por eso debemos estarnos discutiendo que si me lo como, no me lo como, que porque si fue ofrecido a los ídolos o no, ni por eso debemos preocuparnos, por mucho menos por las demás que son externas, hermano. Todas las cosas a la verdad, ¿qué dice? ¿Alguien puede leer ahí? Todas las cosas a la verdad son limpias. Todas las cosas a la verdad son limpias. Y si yo llego a una camilla en un hospital, enfermo, porque me caí de una escalera, me voy desangrando, y le voy a decir a la enfermera, ¿quién estuvo previamente en esta cama? ¿Quién era? ¿Era un malhechor o algo? No, prefiero desangrarme aquí y morir, pero si no limpiamos esa cama antes de acostar, ¿no? ¿Y ese cobijo que vas a tapar? ¿Con quién se tapó previamente? Si la enfermera va con un rosario colgado al pecho. Bueno, un ejemplo, y si la enfermera es una masónica, o es católica, un rosario, un crucifijo, que no me atienda, que no me toque, que no me ponga la mano. Hermano, yo soy de Cristo, yo soy libre. Yo soy en Cristo, nada me puede, yo estoy en Cristo. Yo soy libre, ese crucifijo no me hace nada, es un mono colgando, ese crucifijo no me puede tocar. Ahora, recordemos, Gálatas capítulo 5, dice, estad pues firmes en la fe en la que fuiste, pero estad pues firmes en la libertad en que fuiste llamados, solamente que no sea esa libertad como ocasión para la carne. En Cristo, hermanos, somos libres. No tenemos que respetar leyes dietéticas, que te lo comes o no te lo comes, que si el vehículo, que si lo limpias o no lo limpias. Nada de eso nos aplica, hermano. Somos libres en Cristo, siempre y cuando esa libertad, dice el apóstol, no la usemos como ocasión para la carne. No, somos libres en Cristo y le damos ocasión a la carne. ¿Se da cuenta? Vuelve la palabra a meternos en el equilibrio de las cosas. Somos libres en Cristo, pero no podemos usar esa libertad como ocasión para la carne. Sigamos leyendo y terminamos. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿Ven? Las cosas sí son limpias. ¿De qué estás hablando? De la comida, que se va a nuestro cuerpo. ¿A dónde se va? No dijo Jesús que lo que entra al hombre no le contamina. No lo dijo Jesús mismo. Porque lo que uno come se va a dónde dice? A la letrina. Pero lo que sale del hombre,
del corazón. Eso sí contamina. Lo que sale del hombre, lo que le decimos a otra persona, cómo le herimos, cómo le hablamos, cómo lo tratamos. Pero lo que va al cuerpo, ¿qué tiene que ver la comida? La comida es espiritualmente neutral, hermano. Nieve, lo que sea. Es por eso que en el asunto que hablamos del ayuno, usted no es más alto porque deja de comer, usted no es más alto porque restringe la tripa. La comida es neutralmente, en asuntos espirituales, es sencillamente neutral. Usted se va a restringir de comida muchas veces cuando tenga una búsqueda ansiosa de Dios, una angustia de Dios, pero el hecho de restringirse la comida no le convirtió en más alto. Nos vemos un ejemplo en la Biblia, alguien se ha santificado más por haber ayunado. El ayuno cae en otra categoría. Sí es válido el ayuno para el día de hoy, pero tiene su lugar el ayuno. Bueno es no comer carne ni beber vino. Fíjate, hasta el vino lo metió. Fíjate, ahora el vino. Ese es otro tema y lástima por el tiempo. Pero hasta eso. Por ejemplo, si un cristiano puede tomar un poco de vino, si él puede, adelante. Entonces yo juzgar. Y si yo no tomo, pues yo no tomo, pero si tú puedes y tú eres libre y sabes cómo hacerlo y eres un hombre maduro, si yo no soy tu Señor, que te juzgue Dios, tú sabes. Pero si yo voy a la casa de un cristiano que tiene vino, yo por eso me veo afectada y digo, jamás vuelvo a esta casa del diablo. No, yo tomo. ¿Sí? Ni la comida ni el vino, hermano. No necesariamente el alcohol tiene que ser malo, pero por el bien de los demás es mejor que ni lo mencione, hermano, ni lo meta a su casa. Quede guardado ahí. Usted no haga esa cosa, hermano, que guarde la cerveza. Lo trae a su casa, está grabado, vamos a salir ahí. Mire, yo no tomo cerveza, verme aguantado en el mundo, a fuerza me la tomaba. Entonces, pero una cosa, por ejemplo, yo soy débil en la fe, ¿no? Estoy empezando. Y en mi casa hago unas buenas carnitas y lo invito a comer y usted no come lo que yo cocino. O sea, ¿qué va a hacer usted ahí, brother? Que yo no como porque usted no come cuche. Cuchi. Pero carne de puerco. Por razones religiosas. No, sí, o sea, por su salud y todo. Pero no si quiero... yo soy débil en la fe y lo invito, ¿qué haría usted ahí, brother? Ah, no, pero si usted me invita y dice, hermano, usted es muy puerco, me estoy haciendo aquí, hermano, el puerco es malo para la salud, yo prefiero quitarlo de la dieta. Y dice, bueno, ¿por qué te ofrezco un pollito? Ah, si tienes un pollito, ¿sabes? No, o sea, pero si ya cociné precisamente eso. ¿El ¿no? puerco? No voy a hacer 3 comidas, 2 comidas. Ah, no, O sea, pero, ya lo tengo es un caso hecho. distinto. Es un caso Lo distinto. invito, o sea, yo como cristiano lo conozco cómo es, Facilito. pero lo invito y no come. ¿No le invite? No, mira. Entonces ahí sería una decisión No. fuerte que tiene que tomar. Este pollo en vida se llamó apoyo. Usted dígame así, mira, hermano, estoy ofreciendo una carne, Como es pollo. el único pollo que sabe a cucho. A pollo. Y me lo da. Pollo. Mira, si no son por asuntos religiosos, yo por de las opciones digo, o sea, que el hermano vaya a pensar que yo tengo prejuicios religiosos, entonces me lo voy a comer. Y después voy al baño. Entonces, o sea, para que no vayas a pensar que tengo prejuicios religiosos y tu fe es afectada, me lo como. A mí me ofrecieron carne roja hace poco en la boda y yo no me la quería comer, pero me estaban mirando y me comí esa carne roja con toda la grasa. Pero digo, bueno, como dice la Biblia, una vez al año no hace daño. Entonces me lo comí. Pero no es asunto religioso, nada que ver. Pero yo te puedo decir, no, hermano, yo prefiero no comer puerco ni carne roja porque no es bueno para la salud. Punto. Y tú, nada, está bien. Pero si son por cuestiones religiosas, entonces, en ese caso yo sería el débil y tú eres el fuerte. Y tú sabes que a mí no me gusta el puerco. Entonces, no, yo no voy a afectar al hermano Juan. Se va a sentir ofendido. Porque él por cuestiones religiosas cree que el puerco es malo. Entonces, no lo voy a ofrecer puerco. Ahorita nosotros ya conforme lo conocemos, sabemos que no come esa clase de carne. Si yo lo invito a mi casa y hay pura carne de esa, entonces ya estoy dándole. No. Pero, o sea, En mi caso no se aplica porque yo no me lo como. no, ya sería yo el malo, ya sería yo el que, porque ya sé. Pero una persona que apenas lo empieza conociendo, maestro, lo está enseñando y lo invita y me lo han pura invitado carne en y muchos todo. lugares, pero siempre tengo una respuesta para no aceptarlo. O puedo decir que no, apenas comí, ni tengo hambre. Y a lo mejor la hambre apenas anda saliendo ahí. No, y me lo he comido porque pues. Sí, nomás eso quería saber, o sea, me va a matar. ahí aplicaba el débil en la fe, porque si lo desprecia, rompe su corazoncito y ya no te vuelve a invitar. Ya te entendí.
Y ya vuelve al detalle. Si yo no te explico por qué no me lo como, puedo romper tu corazón, pero te digo que por cuestiones de salud, está bien entonces. Entonces no hay problema que me veas comiendo a mí. No, hermano, tú comes todo lo que tú quieras. Cuando vas al doctor me dice cómo salió el colesterol. Ahora, terminamos. Bueno, no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Importante, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, es decir, según la doctrina de Cristo, según lo que es Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios y no unánimes a una voz estemos discutiendo. No, que hermano, que aquí tú no ungiste, y cómo que te metiste a tu casa, y aquí esta iglesia, y no rociamos el aceite, y cómo que te subiste ese carro, y vete a saber quién lo usó. No estoy discutiendo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo nosotros matamos las cosas, hermano, nuestras diferencias? ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Por eso bien dije yo cuando tuvimos el día de la vigilia, ¿queremos unidad en la iglesia? La única cosa que nos puede traer la unidad a nosotros para tener un mismo sentir es la palabra de Dios. Pero cuando yo traigo mi opinión y los trae su propia opinión y no estamos de acuerdo, ¿y cómo pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No podemos. Todo es continua una contradicción. Yo pienso así, yo pienso así. Pero si nos despejamos de nuestras opiniones personales y le damos espacio a que sea la palabra de Dios la que nos dé la dirección y las pautas, entonces podemos estar en común acuerdo. Como yo una vez chateé con una persona, hablamos en México, él es un cristiano, yo le mencioné unas palabras que Cristo dijo. Yo creo que se quería ir por otro lado, pero inmediatamente reaccioné y digo, sí es cierto, Cristo mismo lo dijo. Y nos unimos unánimes en un mismo pensar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos unió? La mente de Cristo. Fue Cristo que nos unió. Y se dijo, es cierto, Cristo mismo lo dijo. Bueno.